Bienvenidos socios, alumnos, traders de la comunidad. Este día vamos a empezar con el módulo educativo básico 2, el primer tema. Y es muy importante este tema porque va a definir la forma en la que nosotros vamos a aprender a hablar, aprender el léxico, aprender a comportarnos y ver el mercado con las cifras o los montos exactos que estamos buscando. Vamos a aprender la terminología básica de cómo se mueven los precios, entendiendo cuál es el puntaje a tomar en cuenta. En el mercado Forex, como bien le mencionamos, las fluctuaciones en los precios se determinan a través de los pips. En esta clase vamos a aprender qué es un pip y de qué manera podemos calcular dicho pip. Recuerden que en el mundo accionario, como ya lo habíamos comentado, se mueve en el mundo accionario los índices y también el commodity se mueven en términos de puntos básicos. A diferencia del mercado FX, Forex Exchange, vamos a hablar de pips. PIP. ¿Qué es el PIP? PIP es el mínimo cambio posible en el valor de un par de divisas. Normalmente suele ser el penúltimo número en el precio. Depende mucho del broker. Acá tenemos un ejemplo. En el par euro-dólar, el que son los pares principales, mayormente los que presentan el dólar, van a ver que tienden después del 1 o después del valor decimal, va a tener 5, ¿correcto? 5 números, 5 cifras, 5 dígitos. El cuarto en ese caso pueden ver en el ejemplo 1.25598, el cuarto dígito, en ese caso el 9, es considerado el PIP. A diferencia de activos como el yen u otros commodities como el oro, va a encontrarse en el segundo, que igual sigue siendo el penúltimo, porque en el caso de estos presentan solo 3 dígitos después del punto decimal. Ejemplo, el dólar yen, tenemos un caso en el cual estamos hablando de un precio 145.487. El penúltimo número, vuelvo a repetir, el penúltimo número sería considerado un PIP. ¿Qué es un pipet? Un pipet o micropip es una fracción del PIP. Normalmente suele ser el último número del precio dependiendo del broker. En realidad, en buen cristiano, el pipet no nos importa mucho, no nos sirve mucho, pero simplemente por tema teórico tenemos que conocer. Es siempre bueno reforzar las bases teóricas para el momento de encontrarnos allá en el mercado haciendo operaciones, tener un contexto súper amplio de cómo es que pues el mercado se mueve, ¿correcto? En el ejemplo tenemos el euro-dólar, repitiendo el monto anterior, tenemos el 1.25598. El 8 es el punto conocido como pipet. Y en el caso del dólar yen, que solo tiene 3 dígitos después del punto decimal, tenemos el 145.487. El 7 sería considerado el pipet o micropip. Listo, ahora vamos a entender a través de un ejemplo cómo es que este cálculo del PIB nos puede ayudar a determinar el beneficio, o en este caso la pérdida, que estamos encontrando en nuestra operación en Forex. Generamos una entrada en el euro dólar cuando este activo se encuentra en el precio 1.23456 y salimos cuando el precio se encuentra en 1.23476. ¿Cuántos pips fueron? Sencillo, chicos. Tomamos el valor principal, el mayor, que es 1.23476, lo restamos a 1.23456 y tenemos un valor de 0.00020, que si lo dividimos entre lo que vale un pip, lo que representa un pip, que es el cuarto punto decimal, lo estaríamos dividiendo entre 0.0001 y nos daría 2 pips. Hubo una ganancia, en este caso, de 2 pips, ¿sí? Se divide entre 0.001 porque el pip comienza 4 espacios después del decimal en este caso. Si chicos recuerden eso. Ejemplo 2. Ese es un ejemplo en la cual podemos calcular sin necesidad de dividir el precio, solo corriendo los puntos decimales. Tomamos nuevamente en consideración el ejemplo de entramos en el euro dólar cuando el activo se encuentra en el precio 1.23456 y salimos cuando esta se encuentra en el precio 1.23476. ¿Cuántos pips fueron? Tomamos nuevamente el ejemplo de 1.23476, lo restamos al valor 1.23456 y tenemos un valor de
0.00020. Solo arrastramos, en este caso dividíamos entre el valor que era 0.001, pero basta con arrastrar el punto decimal. Cuatro espacios, ¿sí? 4 espacios que representaría lo que es un pip, el cuarto dígito. Corremos 4 decimales e inmediatamente tenemos el mismo resultado, en ese caso 2 pips. Como vuelvo a repetir, corremos el punto decimal, 4 espacios, a la derecha en este caso. Solo para el caso de los yenes. Ejemplo 1. Entramos en el dólar yen cuando este activo se encuentra en el precio 123.456 y salimos cuando está en el precio 123.476. ¿Cuántos pips fueron? Tomamos el valor 123.476, restamos al 123.456 y tenemos un valor de 0.020. Si dividimos entre lo que equivale a un pip, en el caso de los yenes, que es el segundo dígito decimal, lo estaríamos dividiendo entre ¿qué valor? Exacto, entre 0.01. Por consiguiente, nos genera 2 pips de ganancias. Se divide entre 0.01 porque el pip comienza 2 espacios después del decimal en este caso. Solo para los yenes. Ejemplo 2. Entramos en el dólar yen cuando este activo se encuentra en el precio 123.456 y salimos cuando está en 123.476. ¿Cuántos pips fueron? Sencillo, muchachos. Tomamos el valor 123.476, lo restamos entre 123.456 y pues tendríamos un resultado de 0.020. Volviendo al segundo método, podríamos simplemente arrastrar el punto decimal, 2 figuras, 2 movidas, 2 espacios, debido a que el punto decimal en el caso de los yenes, o mejor dicho, el pip, representa el segundo valor después de la coma, ¿correcto? Arrastramos el punto decimal, 2 espacios, y por ello tendríamos 2 pips de ganancia. Vamos a ver a través de una gráfica para que pueda ponerlos en contexto, para que a través de la gráfica ustedes ya puedan ir familiarizándose con cómo se comportan los precios en el mercado. Tenemos un ejemplo gráfico en el cual entramos en el euro dólar cuando este precio se encuentra en ¿cuánto? En 1.15500. Listo, es la parte inferior. Estamos, por supuesto, buscando una compra. ¿Por qué? Porque como ya mencionamos en unidades pasadas, si buscamos una compra, es porque definitivamente estamos esperando que el precio tenga un alza, tenga una tendencia alcista, se eleve, fluctúa el precio de manera ascendente. Como podemos ver en este caso, entramos cuando el precio está en 1.15500 y salimos cuando este precio llega al 1.16500. ¿Cuántos pips de ganancia, de beneficio recogimos? Tomamos el valor, que en este caso tenemos que considerar el valor mayor, 1.16500, y lo restamos al valor 1.15500. ¿Cómo? Resultado, tenemos 0.01000. Corremos el espacio, recuerden, decimal, 4 unidades. 1, 2, 3, 4, tendríamos exactamente 100 pips. ¿Sí? Totalmente 100 pips. ¿Por qué? Porque sería 0, 0, 100. 0, 0 antes del 1 no tiene sentido. 100 pips. 100 pips de ganancia. Ya sé que se estarán preguntando, ¿y esto, Renzo, cuánto representa en dólares? Tranquilos, muchachos. Vamos a aprender primero los términos pasito a pasito. 100 pips. Corremos el punto decimal 4 espacios a la derecha. ¿Cómo se calcula este pip de manera automática? Porque créanme, ustedes están conociendo en este módulo educativo de su básico 2, primer tema, están conociendo la fórmula y las bases para poder calcular la operación. Pero créanme, tranquilos, ustedes no tienen que calcular esto. Esto ya está predefinido para ustedes de manera automática a través de 2 plataformas, MetaTrader 4 o TradingView.
que son las plataformas que nosotros como traders trabajamos. Particularmente yo me adapto mucho más al TradingView y vamos a hablar un módulo educativo de cómo operar en ambos. Sin embargo, mi recomendación personal es que ustedes elijan en qué plataforma se sienten más cómodos. Pero, volviendo al tema, calculando un PIB automático, ustedes no tienen que hacer el esfuerzo de estar sumando, estar restando, ninguna división para ustedes, ninguna multiplicación. Olvídense de ello. ¿Es necesario que aprendan los términos? Sí. ¿Para qué? Para que cuando se enfrenten al mercado sepan de dónde sale lo que sale, ¿sí? Pueden ver aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo, tenemos una gráfica en el sistema MT4, más conocido como MetaTrader 4. Pueden ver que aquí hay un indicador que tú estás cogiendo desde la parte inferior hasta la parte superior. ¿Listo? Esa parte que tú consideras de la parte inferior a la parte superior, el cálculo te genera de manera automática. En este punto son 82.2 pips, porque siempre tienes que poner un punto decimal después de los dos variables. ¿Estás calculando cuánto? Ese recorrido tuvo una alza, el precio tuvo una alza de 82 pips. No tuviste que calcularlo. No tuviste que tomar el valor de aquí y restar con ese valor para que salga la variable. Pero es importante que sepas reconocerlo para que ahí al momento que te encuentras en el mercado, por supuesto, si bien es cierto, tienes la operación resuelta para ti, ya sabes, y no eres un trader común y corriente, ya sabes de dónde parten los valores. En el lado derecho tenemos un ejemplo bastante ilustrativo, en el caso del TradingView, donde entramos en la operación en 1.15500 y salimos en la operación en el precio 1.16500. Utilizamos una herramienta que también, vuelvo a repetir, van a entender cómo usarla en el módulo de Operando en TradingView, que es una especie de regla, donde automáticamente tú arrastras el cursor e inmediatamente te calcula la cantidad de pips que están ocurriendo en esta intercepción, en esta zona gráfica. En este caso podemos ver que son 100 pips, ¿correcto? Y es justamente el ejemplo que estábamos analizando aquí. No tuvimos que hacer todo este cálculo, simplemente te lo da de manera automática. Listo, chicos, eso es todo con nosotros el día de hoy. Espero les haya quedado súper claro cómo calcular un PIB, cómo calcular un pipet, cómo se diferencia los pares principales, por ejemplo, el dólar que tiene 4 cifras y 5 cifras considerando el pipet, el penúltimo, que es el cuarto, es el PIB, mientras que en el caso de los yenes o algunos commodities, tienen solo 3 decimales y el segundo, que es el penúltimo, es el que se considera un PIB. Eso es todo conmigo, espero que hayan entendido, les haya quedado súper claro esta clase, que tengan una semana llena de éxitos y nos estamos viendo, traders, en los grupos privados. Saludos.